¡Qué locura de familia! ¿Están bromeando? ¿Te roban todo tu dinero para dárselo a la hija favorita? Y luego tienen el descaro de pedir perdón cuando te vuelves millonaria. Hola a todos. La historia de hoy es pura toxicidad familiar y un karma absolutamente delicioso. Vamos a leer. Mis padres le dieron a mi hermana $100,000 para su boda y me dijeron, tú no mereces ninguna ayuda. Así que corté todo contacto, todo vínculo y toda esperanza tras descubrir que, no conformes con negarme su apoyo, me habían robado mis únicos ahorros para dárselos a ella. Corté de raíz y continué con mi vida, luchando desde el fondo del abismo, tragándome las lágrimas y el dolor de la traición más grande que un hijo puede sufrir. 4 años después, mi hermana, ahora sumida en la ruina absoluta, ahogada en deudas y desesperación, pasó por casualidad frente a mi mansión de $2.5 millones en el exclusivo barrio del Pedregal y llamó a nuestra madre, llorando a mares por la envidia. ¿Por qué ella tiene eso? ¿Por qué la inútil de Elena vive como una reina mientras yo lo he perdido todo?, sollozó. Mi nombre es Elena, tengo 29 años, y esta es la desgarradora historia de cómo la maldad de mi propia sangre me empujó a construir un imperio, y cómo el destino, implacable y justo, se encargó de cobrarles cada lágrima que me hicieron derramar. Crecí en el seno de una familia de la alta sociedad en la Ciudad de México, donde las apariencias lo eran absolutamente todo. Para el mundo exterior, éramos la estampa de la perfección, el sueño dorado de cualquier revista de sociales, la familia modelo que todos envidiaban al verlos llegar a los clubes más exclusivos de la capital. Mi padre, Arturo, era un cirujano plástico de inmenso renombre, dueño de una clínica privada lujosísima en el corazón de Polanco. Por su bisturí pasaban actrices de televisión, esposas de políticos prominentes y las herederas de las fortunas más antiguas del país. Era un hombre imponente, de trajes a la medida, que medía el valor de un ser humano por el saldo de su cuenta bancaria y el peso de su apellido. Mi madre, Carmen, era una profesora titular en la UNAM, pero no de las que luchaban por causas sociales. Ella destilaba una intelectualidad elitista, organizaba cenas literarias en nuestra casa donde secretamente se burlaba de las clases trabajadoras mientras fingía ser una mujer de mundo, progresista y culta. Vivíamos en una majestuosa y antigua casona de estilo colonial en Lomas de Chapultepec. Recuerdo los muros altos cubiertos de enredaderas, la seguridad privada armada en la puerta, los pisos de mármol frío y los jardines inmaculados mantenidos por un ejército de sirvientes que caminaban de puntillas, aterrorizados de hacer el menor ruido que perturbara la paz de mis padres. Nuestras vidas eran un desfile interminable de lujos, viajes a París cada verano, inviernos esquiando en las montañas de Colorado y ropa con etiquetas que costaban más que el salario anual de muchas familias mexicanas. Pero debajo de esa superficie pulida, brillante y asfixiante, siempre existió una jerarquía tácita, cruel y despiadada dentro de nuestra propia casa. Una jerarquía en la que yo, desde el día en que nací, siempre ocupé el último, el más oscuro y el más despreciado de los lugares. Mi hermana mayor, Valeria, nacida 3 años antes que yo, siempre fue la niña de oro, la princesa intocable, el trofeo de exhibición de mis padres. De alguna manera inexplicable, Valeria logró encarnar absolutamente todo lo que ellos valoraban. Físicamente, era la réplica exacta de nuestra madre y de la rama europea de la familia, piel de porcelana, cabello castaño claro con destellos naturalmente rubios, ojos expresivos de un tono miel claro, y una gracia social frívola que la hacía brillar y encajar perfectamente en cada cóctel y evento de caridad en Las Lomas. Yo, en cambio, saqué los genes de los abuelos de la familia de mi padre antes de que se refinaran con el dinero. Nací con el cabello negro, grueso y profundamente lacio, la piel en un tono canela más moreno, y facciones fuertes y marcadas. Nunca me lo dijeron directamente con palabras de niña, pero en sus miradas, en sus gestos de decepción cuando me presentaban a sus amigos de sociedad, la verdad gritaba. Yo era el patito feo, la mancha en su lienzo perfecto, un constante recordatorio de las raíces que tanto intentaban ocultar detrás de sus tarjetas de crédito negras y sus autos europeos. Las diferencias y los desprecios iban mucho más allá de la simple apariencia física. El patrón de favoritismo descarado comenzó temprano y trazó una línea divisoria inquebrantable en nuestras vidas. Cuando llegó el momento de entrar a la preparatoria,
Valeria fue inscrita de inmediato y sin dudarlo en el Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones privadas más elitistas y caras del país, cuya colegiatura superaba los $35.000 anuales. Mis padres no escatimaron un solo centavo en su educación, le compraron los mejores equipos, la enviaron a intercambios en Suiza, convencidos de que estar rodeada de los hijos de empresarios, políticos y diplomáticos le aseguraría las conexiones adecuadas para mantener e incrementar nuestro estatus social. Cuando llegó mi turno, exactamente 2 años después, la narrativa de la casa cambió de forma drástica y humillante. Me llamaron a la imponente biblioteca de caoba de mi padre. Él estaba sentado detrás de su inmenso escritorio y mi madre hojeaba una revista de moda en el sofá de cuero. Con un tono frío, casi burocrático, sin mirarme a los ojos, me explicaron que la colegiatura se había vuelto excesivamente costosa y poco práctica para mantener a 2 hijas en instituciones de ese nivel. Acto seguido, me informaron que me habían inscrito en una escuela preparatoria pública local. Tenemos que ser muy prácticos e inteligentes con las finanzas de la familia, Elena, me explicó mi madre, cerrando la revista con un golpe seco. Además, tú siempre has sido un poco más salvaje, más tosca e independiente que tu hermana. A ti te hará bien conocer el mundo real, te forjará el carácter convivir con ese tipo de personas. Wow, el clasismo de esta mujer es asqueroso. Literalmente están castigando a su propia hija por no verse como una muñeca europea. ¿Cómo reaccionarían ustedes si sus propios padres les dijeran que solo sirven para convivir con ese tipo de personas? Esa supuesta independencia, que ella elogiaba con tanto desdén, no era un rasgo de mi personalidad que yo hubiera elegido. Era una maldita y desgarradora necesidad para poder sobrevivir en una casa donde era invisible. Mientras Valeria recibía orientación constante, tutores privados franceses, y apoyo emocional desmedido ante la menor de sus frustraciones adolescentes, yo tuve que aprender a curarme mis propias heridas, a resolver mis problemas matemáticos en la soledad de mi habitación, sintiéndome como una intrusa tolerada bajo su techo. El abismo entre nosotras se hizo monumental y evidente para el mundo entero cuando cumplimos 16 años. El día del cumpleaños de Valeria, nuestra casa se llenó de flores. Mis padres la sorprendieron llevándola al jardín delantero, donde, sobre los adoquines impecables, descansaba un automóvil Audi último modelo, de color blanco perlado, adornado con un gigante moño rojo de terciopelo. Contrataron a un fotógrafo profesional de una revista de sociales para capturar su reacción de sorpresa, y lo celebramos con una cena exageradamente costosa en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Has demostrado ser una señorita responsable, elegante y digna de llevar nuestro apellido a lo más alto, le dijo mi padre con los ojos cristalizados por las lágrimas mientras le entregaba las llaves. Estamos tan inmensamente orgullosos de ti, mi reina hermosa. 3 años después, cuando llegó la mañana de mi 16º cumpleaños, bajé las escaleras con una pequeña chispa de esperanza infantil latiendo en mi pecho. Pero no hubo fotógrafos, no hubo abrazos cálidos, no hubo cenas en Polanco, y definitivamente no hubo ningún auto esperando en la entrada. En su lugar, durante un desayuno silencioso, mis padres me sugirieron que, si tanto quería movilizarme por la ciudad y dejar de usar el transporte público, sería una excelente idea que consiguiera un trabajo de medio tiempo. Para que aprendas el valor del dinero, ya que no tienes las mismas inclinaciones académicas que tu hermana, sentenció mi padre mientras leía el periódico. Tragué saliva, reprimí las lágrimas que amenazaban con delatar mi dolor y obedecí. Renuncié a mis fines de semana, a mis tardes libres después de la escuela y a mis vacaciones de verano enteras. Conseguí trabajo como empleada y cajera en una concurrida y calurosa chulería en el centro de la ciudad. Pasaba horas de pie, oliendo permanentemente a aceite frito, masa y azúcar canela, soportando los gritos de clientes impacientes y limpiando mesas pegajosas. Mis manos se llenaron de pequeñas quemaduras, pero mi voluntad se volvió de hierro. Finalmente, después de años de ahorrar cada maldito peso, absteniéndome de comprar ropa o salir con amigos, logré juntar lo suficiente para comprar un viejo Volkswagen Sedán, un bocho de quinta mano, con los frenos gastados, la pintura descascarada y sin aire acondicionado. Cuando lo estacioné tímidamente frente a nuestra mansión, mi padre salió, lo miró con evidente asco y cruzó los brazos,
cuidando de que la chatarra no goteara aceite sobre su impoluto adoquín. Esto te enseñará el verdadero valor del trabajo duro, Elena. Es lo que te mereces, sentenció, dándose la vuelta. Lo dijo como si haberme dado la espalda durante años hubiera sido una profunda lección de vida magistralmente planeada, y no una simple excusa para marginarme de su vida perfecta. El patrón de humillaciones y diferencias no hizo más que agudizarse con el paso de los años y la llegada a la etapa universitaria. Valeria decidió estudiar Administración de Empresas en la universidad más cara del país, financiada en su totalidad absoluta por mis padres. No solo le pagaron la matrícula completa, sino que le alquilaron un lujoso departamento de soltera en Santa Fe, amueblado por un diseñador de interiores, y le otorgaron una generosísima tarjeta de crédito sin límite que le permitía cenar fuera, comprar ropa de marca y viajar a la playa cada fin de semana largo. Yo, en cambio, a pesar de sus constantes burlas y su férrea oposición, decidí estudiar marketing digital en una universidad pública, la UNAM. Tuve que combinar el estudio de tiempo completo con largas y agotadoras jornadas de trabajo en una agencia de publicidad de bajo nivel para poder costear mis libros, mis pasajes de metro y mis comidas. «¿Marketing digital?», resopló mi padre en una de las escasas cenas familiares a las que fui invitada, sin molestarse en bajar la voz ante los sirvientes. Eso es para los mediocres que no tienen el intelecto ni la cuna para entrar a medicina, arquitectura o leyes. Es una carrerucha inventada para vender baratijas por internet a gente que no tiene dinero. ¡Qué vergüenza para el apellido! A pesar de sus crueles humillaciones, de las comparaciones que dolían como puñales, yo me aferré a mis sueños. Obtuve las mejores calificaciones, me gradué con honores y forjé mi propio camino, completamente ajena al mundo de cristal y falsedad en el que ellos habitaban. Fue durante mi último año de universidad, en medio del agotamiento y la soledad, cuando mi vida tomó un giro inmensamente luminoso y salvador. Conocí a Mateo. Mateo estudiaba ingeniería de software. Era un joven que trabajaba reparando computadoras a domicilio, instalando redes en oficinas pequeñas y programando hasta la madrugada para poder costear sus estudios y sobrevivir en la gran ciudad. Mateo provenía de una familia humilde pero inmensamente honorable del estado de Oaxaca. Sus padres eran maestros de educación primaria en un pequeño pueblo rural, personas de un corazón gigantesco, de valores inquebrantables, pero de bolsillos vacíos. Al igual que yo, Mateo había sido criado con la dura expectativa de la absoluta autosuficiencia. Sus padres le habían dejado muy claro que, aunque lo amaban con toda el alma y estaban orgullosos de él, no podían financiarle una vida en la capital. Lejos de sentir resentimiento o lástima por sí mismo, Mateo había abrazado el desafío con una determinación y una garra que me dejaron sin aliento desde el primer día que lo vi. Sus manos ásperas por el trabajo, su sonrisa honesta y su mirada cálida, desprovista de cualquier pretensión o malicia, me cautivaron al instante. Nos conectamos profundamente a través de nuestras cicatrices, de nuestras noches sin dormir y de nuestros sueños compartidos de superación. Mientras Valeria y yo éramos dos extrañas que apenas compartían un código genético, Mateo y yo nos convertimos en un equipo inseparable. Estudiábamos juntos en las bibliotecas públicas hasta que nos corrían en la madrugada. Compartíamos cenas baratas de esquites y tacos de canasta sentados en las bancas de Coyoacán. Nos resguardábamos de la lluvia bajo un solo paraguas roto, y soñábamos despiertos con construir, algún día, un imperio propio desde las cenizas de nuestro esfuerzo. Tras graduarnos, dimos el gran paso y nos fuimos a vivir juntos a un minúsculo departamento rentado en una zona popular y ruidosa de la ciudad, contando meticulosamente cada peso, pagando nuestras deudas estudiantiles y amándonos en la austeridad con una riqueza espiritual, una pasión y un compañerismo que mi familia jamás, en sus 1000 vidas de lujos, lograría entender. Un domingo por la tarde, después de 4 años de noviazgo y de construir una base sólida de respeto y amor incondicional, Mateo me llevó a dar un paseo por el jardín central de Coyoacán. Allí, bajo la sombra de los árboles centenarios y el sonido de los organilleros de fondo, se arrodilló y me propuso matrimonio. Sacó de su bolsillo un sencillo y delicado anillo de plata que había comprado empeñando sus primeros ahorros importantes. No hubo mariachis contratados en secreto, ni un viaje sorpresa a la Riviera Maya, ni un fotógrafo escondido en los arbustos.
Solo éramos dos almas prometiéndose lealtad eterna, llorando de pura e inmensa felicidad. Dije que sí con toda la fuerza de mis pulmones. Sabiendo nuestra realidad, fijamos un presupuesto modesto y estricto de $12,000, una cantidad que para nosotros representaba años de privaciones y ahorros sagrados. Planeábamos una boda sencilla pero llena de magia y significado, en un hermoso y humilde jardín alquilado en el sur de la ciudad, con un banquete de guisos tradicionales mexicanos, música en vivo de un grupo local y cervezas bien frías para nuestros amigos de verdad y los padres de Mateo que viajarían desde Oaxaca. Nada de extravagantes arreglos de orquídeas importadas, ni vestidos de diseñadores europeos, solo la celebración sincera de nuestro compromiso de vida. Ese era nuestro hermoso plan. Hasta que una bomba de frivolidad estalló en la familia, Valeria anunció su compromiso matrimonial con Alejandro. Alejandro era el típico mi rey de la alta sociedad mexicana, el hijo menor, mimado e insoportable de una de las familias más acaudaladas del país, dueños de un imperio nacional de bienes raíces y cadenas hoteleras. Alejandro jamás en su vida había tocado una escoba, jamás había trabajado un turno completo y mucho menos había conocido el estrés desgarrador de no tener dinero para pagar la renta a fin de mes. Vivía holgadamente de un millonario fideicomiso, manejaba autos deportivos europeos a exceso de velocidad por la ciudad, hablaba mezclando inglés y español con un tono arrogante, y su mayor y único logro en la vida era haber nacido con el pedigrí adecuado. Para mis padres, este compromiso no era una boda, era la coronación absoluta de sus sueños de grandeza, el triunfo definitivo de su crianza selectiva. La noche que Valeria nos reunió a todos para dar la gran noticia, mis padres enloquecieron de felicidad, rozando la histeria colectiva. Organizaron de inmediato una fiesta improvisada en los jardines de la mansión. Contrataron un servicio de catering express de un chef famoso. Destaparon varias botellas del exclusivísimo tequila Don Julio de 1942 que mi padre guardaba bajo llave en su cava, y llamaron por teléfono a sus amistades más selectas y poderosas para presumir. Mateo y yo, vestidos con nuestra mejor pero humilde ropa de oficina, llegamos al festejo y encontramos la sala llena de murmullos de aprobación y risas falsas mientras todas las señoras envueltas en joyas admiraban el gigantesco y vulgar diamante que destellaba en el dedo anular de Valeria. Mi madre revoloteaba alrededor de Alejandro como si él fuera un semidios descendido del Olimpo, mientras mi padre no dejaba de palmearle la espalda, riendo a carcajadas, dándole la bienvenida oficial al linaje. Durante el brindis principal, mi padre pidió silencio golpeando su copa de cristal cortado con un tenedor de plata. Con una voz resonante y teatral, diseñada para que todos los presentes confirmaran su generosidad y poder, hizo el gran anuncio: amigos míos, familia. Estamos tan profunda e inmensamente emocionados de unir nuestra sangre a la del ilustre apellido de Alejandro. Es por eso que, para celebrar esta unión histórica, Carmen y yo hemos decidido otorgar a Valeria y a Alejandro la suma de $100,000 en efectivo, más una tarjeta abierta para cubrir cualquier gasto imprevisto, para asegurar que tengan la boda espectacular, mágica y digna de la realeza en San Miguel de Allende que verdaderamente se merecen. $100,000 en efectivo. Más una tarjeta sin límite. Mientras a Elena la mandaron a freír churros para comprarse un auto destartalado. Esta no es una familia, es un culto al dinero. ¿Creen que los padres le darán aunque sea $1 a Elena ahora? Lo dudo mucho. Los aplausos estallaron ensordecedores. Valeria chilló de emoción, dio saltos en sus zapatos de suela roja y abrazó a mis padres dramáticamente. Sentí que el cuerpo de Mateo se tensaba como una cuerda a mi lado. Le apreté la mano fuerte bajo la mesa de mármol, a pesar de la opulencia exagerada que rayaba en lo grotesco. Yo estaba genuinamente feliz por mi hermana, deseando que encontrara amor verdadero y no solo un contrato social. Más tarde esa misma noche, mientras los invitados empezaban a irse, Valeria me arrinconó en un pasillo para restregarme la pantalla de su iPad en la cara, mostrándome su tablero de inspiración. Serán al menos 500 invitados de la élite de todo México y el extranjero, Elena. Ya apartamos la hacienda más cara de San Miguel. Tendré un vestido de alta costura traído directamente desde Milán, un banquete de 5 tiempos diseñado por un chef con estrellas Michelin. Ah, y claro, estás invitada, por supuesto, pero no podrás ser mi dama de honor.
Mis damas serán las hijas de los senadores y los socios corporativos de Alejandro. Ya sabes cómo es esto de las relaciones públicas, imagen ante todo, y tú desentonas un poquito con el concepto visual. Asentí en silencio, tragándome la amarga humillación de ser tratada como una sirvienta en la boda de mi propia hermana. Aún así, le sonreí y le comenté, con genuina emoción, sobre mi propia boda modesta en el jardín de Coyoacán, ilusa y tontamente pensando que quizá mis padres, al ver nuestra necesidad y en un arranque de generosidad por el matrimonio de Valeria, podrían ayudarnos a Mateo y a mí, aunque fuera con una fracción minúscula, apenas para completar el pago del banquete sencillo. Una semana después, armados de un valor que nos costó reunir, Mateo y yo fuimos a la mansión de las Lomas para hablar con mis padres. Los encontramos en el despacho de mi padre. El ambiente en la habitación era gélido, distante, como si fuéramos vendedores ambulantes interrumpiendo su valioso tiempo. Cuando expuse nuestra situación, con voz temblorosa, explicándoles nuestros ahorros y preguntando si habría alguna posibilidad de que nos apoyaran simbólicamente, mi padre me miró con una mezcla de asco y compasión burlesca. ¿Y qué esperas exactamente de nosotros, Elena?, preguntó, entrelazando sus dedos sobre el escritorio de caoba pulida. ¿Quieres que financiemos una fiesta de vecindad? No exigimos nada, doctor, intercedió Mateo, usando un tono educado, firme y respetuoso, sin bajar la mirada. Pero Elena pensó que sería un hermoso gesto familiar si ustedes quisieran involucrarse de alguna manera y contribuir con un pequeño detalle para el día más importante de su vida, tal como lo marca la tradición. Mi madre, que estaba parada junto al ventanal, se giró violentamente, golpeando la mesa auxiliar con la palma de la mano, destilando un desprecio abrumador. Tradición y apoyo son para las hijas que siguen el orden natural e imponente de las cosas. Valeria ha honrado nuestro apellido y nuestro sacrificio. Se va a casar con un heredero de verdad, consolidando y elevando nuestra posición en la más alta sociedad. Ella hace alianzas, construye imperios. Mientras que tú, Elena, tú, deliberadamente, elegiste revolcarte en la mediocridad. Sentí un bloque de hielo formándose en mi estómago. La respiración se me cortó. ¿Qué tiene de malo Mateo? Mírenlo a los ojos. Es un ingeniero brillante, un hombre inmensamente trabajador, honesto y que me ama de verdad, grité, con la voz quebrada y las lágrimas agolpándose en mis ojos. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro rojo de furia contenida. Tiene todo de malo para nuestra familia. Míralo tú. Es el hijo de unos simples maestros rurales del sur. Alguien sin alcurnia, sin nombre, sin patrimonio y sin futuro en nuestro círculo. Es un indio aparecido. La cruda, dolorosa pero innegable verdad es, Elena, que tú no mereces absolutamente ninguna ayuda de mi parte. Valeria se ha ganado cada dólar de esa boda por ser una hija obediente, hermosa y ejemplar. Tú eres una deshonra viviente para esta familia. Elegiste vivir en la pobreza con este sujeto, ensuciar nuestra sangre, así que ahora, háganse cargo ustedes mismos de sus caprichos. No recibirán un solo centavo mío, ni hoy ni nunca. Mi madre, acercándose a mí y mirándome de arriba a abajo con un asco indescriptible, como si mi sola presencia contaminara el aire que ella respiraba, añadió la estocada final, suave pero letal. Me duele decirlo porque saliste de mi vientre, Elena, pero no ha sido más que una decepción constante desde el día en que naciste. Vivan su vida de miseria lejos de nuestro apellido y por favor, retírense de mi casa. Están ensuciando la alfombra. Mateo me tomó del brazo, con la mandíbula apretada hasta casi romperse los dientes para no cometer una locura contra el hombre que insultaba así a su sangre y me sacó de ahí. Nos echaron a la calle. Salí de esa casa colonial llorando a mares, sintiendo que me habían arrancado el corazón, apoyándome en el hombre que amaba. Pero en mi ingenuidad, aún no sabía que ese rechazo brutal no era lo peor, la verdadera maldad, la traición suprema y más oscura que cambiaría mi vida para siempre, estaba a punto de ejecutarse en las sombras. Esa noche, acurrucada en nuestro diminuto departamento, decidí bloquear el dolor desgarrador del rechazo de mis padres y enfocarme exclusivamente en nuestra supervivencia y en el amor incondicional de Mateo. Me prometí que ya no les pediríamos nada nunca más, ni agua si estuviéramos muriendo de sed.
Construiríamos nuestro sueño de la boda de $12.000 en Coyoacán nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, peso a peso. Afortunadamente, yo contaba con una red de seguridad secreta, un salvavidas que me mantenía a flote, un ahorro sagrado, el producto literal de mis años de sudor en la sofocante chulería, de mis propinas guardadas en frascos de mermelada, de mis madrugadas trabajando en la agencia de publicidad y de haberme privado de cada pequeño lujo, viaje o salida en mi juventud. Eran exactamente 200.000 pesos mexicanos. Este dinero, que representaba mi sangre, mis lágrimas y mi independencia, lo guardaba celosamente en una antigua cuenta bancaria tradicional que abrí cuando aún era menor de edad. Era una cuenta mancomunada en la que mi madre, Carmen, figuraba como cotitular por la sencilla razón de que el banco exigía la firma de un adulto responsable en aquel entonces. A lo largo de los años, nunca me molesté en cambiar la titularidad porque, en mi mente ingenua, ella jamás se rebajaría a tocar mis escasos y miserables ahorros. Nunca en toda su vida mi madre había depositado un solo peso partido por la mitad en esa cuenta, ni siquiera sabía la contraseña en línea, ni había mostrado el menor interés en ella. Para mí, ese dinero era sagrado, intocable, el escudo protector de nuestro futuro y la garantía absoluta de que la boda modesta de mis sueños se llevaría a cabo. El tiempo avanzó implacable y faltaba exactamente un mes para nuestro gran día. Mateo y yo estábamos radiantes de ilusión, inmersos en la magia de los preparativos finales. Esa mañana, pedimos permiso en nuestros trabajos y fuimos juntos a la oficina del administrador del hermoso jardín empedrado, en Coyoacán, para realizar el pago final del banquete, liquidar la música y confirmar la fecha definitivamente. Al llegar al escritorio del amable señor encargado, saqué de mi cartera mi tarjeta de débito con un profundo orgullo brillando en mis ojos. Aquel plástico representaba mi resiliencia, el triunfo de mi esfuerzo sobre el desprecio de mi familia. El administrador tomó la tarjeta y la pasó por la terminal electrónica. Un pitido seco y molesto cortó el silencio. Transacción declinada. Oh, no se preocupe, debe ser un error de conexión con el banco, señorita Elena. El sistema ha estado fallando hoy. Intentemos de nuevo, dijo el hombre amablemente, frotando el chip de la tarjeta en su saco antes de insertarla otra vez. Silencio. Pitido. La pantalla de la terminal mostró en letras rojas e implacables, rechazada por fondos insuficientes. Mi corazón dio un vuelco brutal dentro de mi caja torácica. El pánico comenzó a subir por mi garganta como bilis fría y ácida. El rostro de Mateo reflejó preocupación inmediata. Es imposible, debe haber un bloqueo preventivo por la cantidad tan alta, balbuceé, sintiendo que las manos me sudaban frío. Saqué mi teléfono celular del bolso, encendí los datos móviles y abrí la aplicación de mi banco con dedos que temblaban descontroladamente. El icono de carga daba vueltas, lentamente, tortuosamente. Cuando los números finales aparecieron en la pantalla brillante, sentí que el suelo de terracota bajo mis pies simplemente desaparecía. Un vértigo espantoso me nubló la vista. Mi saldo disponible era de $0 Cero absoluto. La nada. Un retiro en ventanilla masivo, vaciando la cuenta hasta el último centavo, se había realizado en una sucursal física en Polanco apenas 3 días antes. Mateo, no hay dinero. Mateo, me han vaciado la cuenta. Me robaron todo, susurré, sintiendo que me faltaba el aire y que las rodillas me fallaban, a punto de desmayarme sobre el escritorio del administrador. Conducimos a toda velocidad hacia la sucursal bancaria más cercana, violando un par de semáforos en rojo presa del terror. Entramos corriendo, tomé un turno y, tras una espera agónica de 40 minutos frente al escritorio de un ejecutivo de cuenta, la monstruosa verdad se reveló como un mazazo directo en mi cráneo. El ejecutivo miró la pantalla de su computadora, acomodándose los lentes, y me entregó un estado de cuenta impreso. Señorita Elena, no hay ningún fraude informático reportado. El retiro de los 200.000 pesos fue realizado legalmente, en efectivo y mediante un cheque de caja, por la cotitular de la cuenta, la señora Carmen, viuda de, la señora Carmen, su madre. Al tener ustedes el contrato bajo el esquema de firmas indistintas solidarias, ella estaba en todo su legítimo y absoluto derecho legal de presentarse en ventanilla,
Identificarse y retirar la totalidad de los fondos depositados sin necesidad de su autorización previa ni de notificarle. No puede ser. Su propia madre la saqueó. Esto es el infierno. Guardó su dinero por 5 años, quemándose las manos, limpiando mesas, y esta mujer se lo roba por un tecnicismo legal. Esto me enferma el estómago. No podía respirar. El aire de las oficinas refrigeradas del banco de pronto olía a muerte. Mi propia madre. La mujer que me dio la vida, la que supuestamente debía protegerme del mundo, me acababa de arrancar el alma y pisotear mi futuro a sangre fría. Dejé a Mateo paralizado en la acera del banco y tomé un taxi directamente a la mansión de Lomas de Chapultepec. El trayecto por el Paseo de la Reforma me pareció eterno, la furia ciega, el dolor punzante y una incredulidad enfermiza hervían en mis venas. Al llegar, irrumpí en la casa colonial pasando por alto al personal de seguridad en la reja y a la mucama que intentó detenerme en el recibidor. Caminé a zancadas fuertes y furiosas hasta la sala principal. Allí estaban. Encontré a mi madre y a Valeria recostadas perezosamente en los enormes sofás de lino blanco, bebiendo copas de champaña rosada y rodeadas de folletos y catálogos de viajes de lujo, agencias de turismo europeas y revistas de alta costura. ¿Dónde está mi maldito dinero?, grité, mi voz resonando histérica contra los altos techos adornados con candelabros de cristal. Dime que el banco cometió un error asqueroso, mamá. Dímelo a la cara. Dime que no fuiste tú la que me robó. Mi madre no respingó. No se sorprendió. Ni siquiera se inmutó. Dejó su fina copa de cristal sobre la mesa de centro de mármol de Carrara con una lentitud exasperante, alisó las arrugas invisibles de su falda de diseñador y me miró con la misma frialdad gélida con la que miraría a un insecto aplastado en la suela de su zapato. Para empezar, baja la voz en mi casa, Elena. Pareces una verdulera, dijo, cruzando las piernas con elegancia calculada. Y sí, yo fui al banco y retiré el dinero de la cuenta que está a mi nombre. Y antes de que empieces a hacer un escándalo de mal gusto y llores como siempre, déjame explicarte por qué lo hice, para que lo entiendas con esa cabecita tuya. Resulta que la distinguida familia de Alejandro ha exigido que la luna de miel no sea un simple viajecito a Cancún, sino un mes entero en París, con estadías en suites del Hotel Ritz, cenas en restaurantes exclusivos y compras en las boutiques de alta costura de los Campos Elíseos. El fideicomiso de Alejandro está bloqueado por unos días y Valeria estaba corta de efectivo inmediato para cubrir su parte del viaje. Los padres de Alejandro no pueden, bajo ninguna circunstancia, sospechar que nuestra familia no tiene la liquidez inmediata para mantener el nivel de vida de su hijo. ¿Para la luna de miel? ¿Le robaste la boda entera a tu hija menor para que la mayor pueda ir a París a fingir que es millonaria? ¿Qué nivel de narcisismo? Son unos malditos monstruos. Si esta fuera su madre, ¿la denunciarían a la policía? Y por eso decidiste robarme, estallé, las lágrimas quemando mis mejillas, desgarrándome la garganta. Eran mis ahorros de 5 malditos años de mi vida. Mi dinero para mi boda. Yo trabajé cada puto centavo limpiando mesas, tú nunca en tu miserable vida pusiste un solo peso en esa cuenta. Cuida tu lenguaje de arrabalera en esta casa, tronó la voz de mi padre, que acababa de entrar a la sala atraído por mis gritos desesperados. Se paró junto a mi madre, formando una barrera inquebrantable de complicidad. Ese dinero estaba depositado en una cuenta que vivía bajo el techo y la supervisión legal de tu madre. Míralo desde otra perspectiva, Elena. Considera que ese monto es el pago atrasado por todos los años que comiste nuestra comida en esta casa, el agua caliente que usaste y la electricidad que gastaste. Giré mi rostro hacia Valeria, esperando encontrar un gramo de culpa en la hermana con la que compartí el vientre. Pero Valeria me miró con una sonrisa torcida, con un descaro y una maldad que me revolvieron el estómago provocándome náuseas físicas. Se acomodó un mechón de su cabello perfecto, resopló con aburrimiento y se recostó más en el sofá. «Ay, Elena, por el amor de Dios, no seas tan increíblemente dramática», dijo con voz melosa y envenenada. «Tú ya estás acostumbrada a sufrir y a vivir con poco. Tu bodorrio patético en ese parquecito polvoriento de Coyoacán ni siquiera necesita dinero real,
Le vas a dar de comer tacos de guisado y refresco a esa gente corriente de todas formas. En cambio, yo tengo un deber. Yo tengo que mantener el estatus y la imagen ante una familia de multimillonarios de abolengo. Ese dinero no fue robado. Es una inversión estratégica para mantener la gloria y el prestigio de nuestro apellido, del cual tú también portas el nombre. Siéntete profundamente honrada de poder contribuir a mi éxito. Si te portas bien, te prometo que te compraré un llaverito de recuerdo en forma de la Torre Eiffel para que se lo cuelgues a tu coche destartalado. La maldad pura, concentrada y destilada que exudaban sus palabras me dejó paralizada, muda, sin capacidad de respuesta racional. No se trataba de simple favoritismo, esto era un sadismo psicológico brutal. Me habían sacrificado en el altar de la vanidad narcisista de Valeria sin sentir el más mínimo y microscópico remordimiento. Para ellos, yo no era un ser humano, era un recurso descartable, un sacrificio aceptable para alimentar su monstruoso ego. Son unos verdaderos monstruos, susurré, temblando de pies a cabeza, con la visión nublada por el llanto, retrocediendo hacia la gran puerta de roble. Son unos malditos, enfermos y podridos monstruos. Acaban de destruir y apuñalar a su propia hija por un estúpido viaje de placer a París. La única que destruye y arrastra su vida por el fango eres tú. Al elegir la mediocridad y la miseria como tu bandera, sentenció mi madre con hielo en las venas, dándome la espalda por completo para volver a concentrarse en su catálogo de viajes europeos. Y te doy un consejo, si no puedes pagar tu fiestecita barata, cancélala de una vez. De todas formas, iba a ser un evento tremendamente penoso para la familia. Salí corriendo de esa casa sintiendo que una parte vital e inocente de mí había muerto para siempre, asesinada a sangre fría en esa sala de mármol. Regresé a los brazos de Mateo, en nuestro departamento oscuro, destruida, vacía, despojada de todo. Lloré en su pecho hasta que me quedé físicamente sin voz, hasta que los ojos se me hincharon de tal manera que no podía abrirlos. Nuestro modesto y puro sueño había sido aplastado, pisoteado y robado por las personas que por mandato natural debían protegerme. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, mientras Mateo me abrazaba fuerte en el piso de linóleo de nuestra cocina, jurándome con lágrimas de impotencia en los ojos que él trabajaría el doble, el triple si fuera necesario para compensarlo, algo profundamente ancestral y poderoso se encendió dentro de mí. El inmenso dolor se calcificó, solidificándose en una rabia fría, negra y asombrosamente calculada. En ese instante exacto dejé de ser la hija marginada y víctima. Ahora era una mujer despojada que tenía que forjar a golpes una armadura de acero impenetrable. Tuvimos que cancelar la modesta fiesta en el jardín, perdiendo dolorosamente los pequeños depósitos iniciales que habíamos dado. Semanas después, nos casamos en una fría oficina del registro civil en una ceremonia exprés de 15 minutos, pagando los derechos del juez con los últimos billetes arrugados que teníamos en nuestros bolsillos, vistiendo ropa de diario, sin anillos nuevos, sin un solo invitado, sin familia. Solos, ferozmente solos, él y yo contra el puto mundo entero. Pese a la traición imperdonable, el robo descarado que nos había dejado en la ruina inminente y la humillación diaria, Mateo, con su infinita bondad y su sabiduría heredada de sus padres maestros, me convenció de asistir a la majestuosa boda de Valeria. Yo quería desaparecer, esconderme bajo las sábanas para siempre, pero él no me lo permitió. «Vamos a ir, mi amor», me dijo la mañana de la boda, ajustándose la corbata del único y gastado traje negro decente que poseía. «Vamos a entrar ahí con la frente en alto y la espalda recta. Que te vean a los ojos y sepan que su maldad no te ha destruido. Iremos, cumpliremos estoicamente con el mínimo protocolo familiar, soportaremos el veneno por unas horas, y al salir por esa puerta, cerramos este maldito capítulo para siempre y no volvemos a mirar atrás». Con el corazón convertido en piedra, acepté. Me puse el vestido más presentable que tenía en mi viejo armario, maquillé las ojeras que el llanto de los últimos días me había dejado, y fui a la boda de mi hermana como quien asiste conscientemente a su propio funeral emocional. El evento se llevó a cabo en San Miguel de Allende, y tal como lo habían planeado, era un despliegue grosero, obsceno y abrumador de riqueza, nepotismo y excesos. Con el poder de la familia de Alejandro, lograron que la policía local cerrara calles enteras del hermoso centro histórico colonial para que los invitados no tuvieran que lidiar con el tráfico ni con los turistas comunes.
La gigantesca recepción se llevó a cabo en las ruinas restauradas de una antigua y majestuosa hacienda minera, iluminada mágicamente por miles de velas flotantes y faroles de hierro forjado. De los altos techos coloniales de vigas de madera colgaban inmensas y extravagantes cascadas de orquídeas y rosas blancas importadas directamente desde Colombia. En un extremo del patio central tocaba una orquesta sinfónica de cámara. Decenas de meseros vestidos de smoking y guante blanco deambulaban ofreciendo bandejas de plata repletas de canapés de caviar ruso, trufas, y el alcohol, pagado en parte con mis ahorros robados, corría como un río interminable de oro y diamantes. En el centro de todo ese circo romano de vanidad, Valeria parecía la reina indiscutible de un imperio construido sobre mentiras y traiciones. Caminaba del brazo del arrogante Alejandro, envuelta en un majestuoso vestido de seda cruda, encaje francés y una cola kilométrica bordada a mano en Milán. Sonreía con los dientes blanqueados, levantando la barbilla, saludando triunfante y recibiendo los halagos de los cientos de invitados que componían la crema y nata de la élite política, artística y empresarial de México. Era el triunfo del egoísmo absoluto. Mateo y yo fuimos tratados, de manera literal y deliberada, como si fuéramos basura indeseable que alguien olvidó barrer. Al llegar a la recepción y buscar nuestros nombres en el lujoso mapa de asientos caligrafiado a mano, descubrimos que habíamos sido relegados intencionalmente a la mesa 15. Era la mesa más alejada de la pista principal, castigada y escondida detrás de una enorme columna de piedra volcánica, rozando peligrosamente las puertas batientes de la cocina por donde entraban y salían los meseros sudorosos a empujones, y ubicada estratégicamente justo en el pasillo de tránsito hacia los baños públicos. A nuestro alrededor no había tíos, primos cercanos, ni amigos importantes de la familia. Nos sentaron como castigo junto con los parientes más lejanos, impresentables y pobres de Alejandro que fueron invitados por lástima, y con un par de asistentes administrativos de mi padre a quienes invitaron únicamente por un compromiso burocrático ineludible. Tragué con fuerza el amargo nudo de humillación que se formó en mi garganta, aferrándome como a un salvavidas a la mano áspera y cálida de mi esposo debajo de la mesa. A pesar del rechazo visible que gritaba nuestra ubicación, mantuve una compostura de hierro. Durante la cena, que nos sirvieron fría por ser los últimos, mi padre se levantó de la mesa principal para dar el gran brindis de la noche. Un silencio sepulcral, lleno de expectativa, cayó sobre los 500 asistentes. Damas y caballeros, brindo esta noche inolvidable por Valeria, mi luz, mi mayor orgullo, la mujer perfecta y virtuosa que ha sabido honrar nuestro apellido milenario en cada paso, en cada respiración de su vida, proclamó por el micrófono, con la voz ensayada, provocando suspiros de admiración entre los embriagados invitados. Ella es el ejemplo vivo, palpable y hermoso de que, cuando un hijo es agradecido, toma las decisiones correctas y respeta las sagradas tradiciones de la familia, recibe del universo su justa, inmensa y divina recompensa. Larga vida a los nuevos y resplandecientes reyes de nuestra sociedad. El inmenso salón estalló en aplausos ensordecedores y vítores. Valeria lloraba lágrimas de utilería mientras Alejandro la besaba frente a las cámaras de los fotógrafos. Nadie en ese mar de seda y diamantes sabía la oscura verdad. Nadie sabía que el ejemplo vivo y la recompensa divina de mi padre se iría de luna de miel a París a costa del descarado robo de los únicos y sagrados ahorros de su hija menor, quien ahora estaba sentada al lado de los baños, viendo cómo celebraban el saqueo de su vida. Más tarde, cuando la formalidad se rompió, mientras el mariachi tocaba a todo pulmón en el escenario y los invitados VIP bailaban frenéticamente con máscaras de carnaval, me levanté de la mesa. Fui al baño de mujeres para refrescarme el rostro, mojar mis muñecas y tratar de calmar el ataque de ansiedad y la rabia que me devoraba los órganos por dentro. Al salir de los lavabos, tuve que caminar por un largo y oscuro corredor apartado para volver al salón. Allí, semioculta entre las sombras de un pesado cortinaje de terciopelo borgoña, estaba mi madre, charlando animadamente, con una copa de champaña medio vacía en la mano, acompañada por dos estiradas y recargadas señoras de la alta sociedad de Lomas de Chapultepec. Me detuve en seco, paralizada, al escuchar claramente mi propio nombre escapando de sus labios venenosos. Oh, por supuesto, sí, Elena está aquí en alguna parte, creo que cerca del área de servicio, decía mi madre.
soltando una risita desdeñosa y cruel, ajustándose su collar de perlas. La pobre, mi hija menor nunca ha estado a la altura de las expectativas de nuestra sangre. Eligió, por pura rebeldía y estupidez, una vida tan dolorosamente común y corriente. Se obstinó y se casó con un don nadie, un hombre con facciones de provincia, del sur, y ahora viven amontonados en condiciones que me parecen francamente deplorables. Es una verdadera e inmensa vergüenza cargar con ella, sinceramente. A veces, en mis noches de insomnio, me pregunto si las enfermeras del hospital no me la habrán cambiado por la hija de la señora de limpieza, porque de Arturo y de mí no sacó nada. Pero bueno, la vida recompensa a los buenos, y al menos nuestra amada Valeria nos ha devuelto con creces la alegría, la reputación y la dignidad familiar que esa muchacha silvestre nos robó durante tantos años. La audacia de esta señora. Te robó tu dinero, te sentó al lado de los baños, y ahora te llama ladrona de alegrías. Qué bueno que Elena está escuchando todo esto. Es hora de cortar los lazos para siempre. Huye de ahí, Elena. Sentí un latigazo de fuego blanco, cegador y puro cruzando violentamente mi espina dorsal. No solo me habían despreciado desde niña, no solo me habían robado físicamente el dinero de mis manos rotas de trabajar, también me robaban mi humanidad, mi dignidad y mi historia frente a extraños, utilizándome como chivo expiatorio para lavar y ensalzar su propia y asquerosa imagen. Me llamaban ladrona de alegrías cuando ellos, los distinguidos y refinados señores, habían perpetrado el robo más bajo y ruin que existe al vaciarme la vida y la esperanza. Con un movimiento fluido y carente de toda emoción, salí de mi escondite en las sombras y caminé directamente hacia el pequeño grupo de mujeres. Las dos señoras amigas de mi madre abrieron los ojos desmesuradamente y se callaron de forma tan abrupta que una de ellas derramó champaña en su vestido. Mi madre se tensó, la mandíbula se le trabó de pánico, esperando evidentemente que yo estallara en gritos, llorara, tirara copas y armara el gran escándalo de telenovela barata que tanto temía frente a sus amigas. Pero no lo hice. Ya no había una sola lágrima disponible en mi cuerpo, no había súplicas de amor filial, no había gritos desesperados pidiendo validación. En mis ojos solo habitaba una frialdad glacial, un abismo negro y asesino que nunca antes en mi vida había sentido, pero que en ese instante me empoderó de una forma sobrehumana. «Felicidades por la boda perfecta de la hija perfecta, mamá», le dije, deteniéndome a centímetros de su rostro aterrado, clavándole la mirada directo a las pupilas con una calma letal y sosegada que la hizo dar un paso atrás, encogiéndose visiblemente bajo su costoso abrigo. «Espero que el lujoso viaje de Su Majestad a París valga cada centavo de la sangre y el sudor de la hija de la señora de limpieza». Sin darle a su cerebro ni un milisegundo de tiempo para procesar el golpe o balbucear una respuesta defensiva, di media vuelta. Atravesé el opulento y ruidoso salón de fiestas caminando con la espalda tan recta y el paso tan firme que parecía que el suelo me pertenecía. Busqué a Mateo, quien me esperaba paciente en nuestro rincón humillante, lo tomé fuertemente de la mano, lo miré con un fuego nuevo en la mirada y le dije una sola frase con absoluta claridad: «Vámonos de aquí, mi amor. He muerto para ellos, y ellos acaban de morir para mí. Ya hemos terminado». Salimos de la hacienda en medio del ruido festivo y las carcajadas ajenas. El aire frío y cortante de la madrugada de San Miguel de Allende golpeó mi rostro, y por primera vez en 25 años de vida, inhalé y respiré con total, absoluta y embriagadora libertad. La cadena familiar que me ahorcaba por fin se había reventado. Esa misma noche, sentada en la cama dura de la habitación de un hostal barato a las afueras del pueblo, tomé mi teléfono móvil. Mi pulso era firme. Entré a mis contactos. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el número de Valeria. Los eliminé de mis perfiles de redes sociales, de mis contactos de emergencia del seguro, los borré de mi mente, de mi corazón y de mi alma. Escribí un filtro de correo electrónico altamente automatizado para desviar cualquier intento futuro de comunicación de su parte, enviando sus mensajes directo a la carpeta de basura digital donde pertenecían. Había sido brutalmente despojada de todo, de mi seguridad financiera, del amor incondicional de una familia, de mi sentido de pertenencia en el mundo. Me dejaron absolutamente en la calle.
Pero esa noche trascendental, mientras me acurrucaba en el pecho amplio y cálido de Mateo, escuchando en la oscuridad el latido firme y protector de su corazón guerrero, supe con una certeza divina que ese robo despiadado había sido el alto precio de mi salvación. Me habían dejado en la miseria absoluta, obligándome a empezar el juego de la vida con el saldo en ceros, sin red de protección, cayendo al abismo. Pero en esa caída vertiginosa me crecieron alas de acero. Ahora no tenía nada que perder. Y lo haría. Construiríamos nuestro propio imperio gigantesco desde la nada. No para demostrarles a esos hipócritas que valíamos la pena, sino porque esa inmensa sed de revancha, sabiamente transformada en una ambición pura e imparable, se había convertido desde esa madrugada en el poderoso y eterno motor inagotable que, tarde o temprano, nos llevaría de la mano a conquistar la cima del mundo entero. Los primeros meses después de haber cortado todo vínculo con mi familia fueron, sin lugar a dudas, los más oscuros y asfixiantes de mi existencia. Despertar cada mañana sabiendo que las personas que compartían mi sangre me habían apuñalado por la espalda y robado mi futuro me dejaba un hueco en el pecho que ninguna lágrima lograba llenar. Sin embargo, en ese abismo de dolor absoluto no estaba sola. Mateo, mi esposo, mi ancla y mi salvador, se convirtió en el pilar inquebrantable sobre el cual decidí reconstruir mi vida. Ya no había tiempo para la autocompasión. El hambre y la necesidad de sobrevivir no esperan a que sanen las heridas del corazón. Habíamos sido arrojados a la calle de la vida, sin paracaídas, con los bolsillos vacíos, pero con una mente brillante y un hambre feroz de triunfo. En la diminuta sala de nuestro húmedo departamento, iluminados únicamente por la luz blanca de una lámpara de escritorio barata, nació nuestra venganza silenciosa. No buscaríamos destruirlos, buscaríamos superarlos de una forma tan colosal que nuestro éxito fuera el mayor de sus castigos. Así, con 2 computadoras ensambladas con piezas de segunda mano y una conexión a Internet inestable, fundamos Nexus Digital. La premisa era ambiciosa pero clara. Combinaríamos la genialidad técnica de Mateo para desarrollar software de vanguardia con mi visión estratégica implacable en marketing digital para posicionar marcas a un nivel global. Las jornadas de trabajo eran inhumanas. Las madrugadas se fundían con los amaneceres en un ciclo interminable de café frío, estrés y agotamiento extremo. Mientras mis antiguas amigas de la universidad presumían sus viajes a Europa en redes sociales, yo pasaba 18 horas diarias llamando en frío a clientes potenciales, rogando por una oportunidad para demostrar nuestro valor, enfrentando cientos de rechazos, puertas cerradas y humillaciones corporativas. Mateo, por su parte, programaba hasta que sus dedos sangraban y sus ojos se inyectaban de sangre, construyendo una plataforma tecnológica de optimización de datos que, en aquel momento, el mercado mexicano ni siquiera sabía que necesitaba. Nuestro primer gran cliente fue una pequeña cadena de restaurantes locales que estaba al borde de la bancarrota. Tomamos el caso casi gratis, apostando nuestro propio prestigio. La estrategia digital que diseñé, sumada a la impecable arquitectura de software de Mateo, triplicó las ventas del cliente en apenas 4 meses. Esa fue la chispa que encendió el incendio. El rumor de nuestra eficacia se esparció como pólvora entre los círculos empresariales. Pronto, empresas medianas comenzaron a buscarnos y en menos de 2 años, pasamos de trabajar en la mesa de nuestra cocina a rentar una oficina corporativa en Paseo de la Reforma, contratando a un equipo de 50 jóvenes brillantes que, al igual que nosotros, tenían hambre de comerse el mundo. El verdadero punto de inflexión, el milagro por el que tanto habíamos derramado sudor y lágrimas, llegó en nuestro 4.º año de operaciones. La plataforma tecnológica de algoritmos que Mateo había perfeccionado obsesivamente captó la atención de un gigantesco conglomerado tecnológico en Silicon Valley. Tras meses de extenuantes negociaciones, auditorías y reuniones interminables con abogados internacionales, firmamos el contrato que cambiaría el destino de nuestro linaje para siempre. Vendimos la plataforma y los derechos de nuestra tecnología por la astronómica e impensable cifra de $25 millones. Además, como parte del acuerdo, ambos fuimos retenidos como consultores externos senior durante 2 años, con sueldos mensuales que mi padre, en su clínica de Polanco, jamás habría podido soñar en cobrar en toda su soberbia vida. ¡Boom! Venganza pura y dura.
$25 millones. El karma acaba de entrar por la puerta grande. Amo cómo construyeron un imperio desde la nada. Esto es lo que pasa cuando usas el dolor como combustible. La noche que el dinero se reflejó en nuestra cuenta bancaria internacional, Mateo y yo nos sentamos en el suelo de nuestra oficina, completamente solos, y lloramos. Lloramos por el niño de Oaxaca que llegó a la ciudad sin un peso en la bolsa, y por la joven que fue despojada de sus ahorros de $10,000 para pagar el viaje de la hermana de oro. Lo habíamos logrado. Habíamos aplastado el destino que nos habían impuesto. Con nuestro nuevo y abrumador poder adquisitivo, decidimos darnos el hogar que nos había sido negado. No queríamos una casa vieja y lúgubre en Lomas de Chapultepec, llena de fantasmas y apariencias. Compramos una espectacular supermansión de diseño vanguardista valuada en $2.5 millones. En el exclusivo, cerrado y ultra seguro fraccionamiento del Pedregal de San Ángel. Nuestra nueva fortaleza era un poema de la arquitectura moderna, fachadas de concreto pulido, gigantescos ventanales de piso a techo que bañaban de luz natural cada rincón, acabados en maderas exóticas, mármol negro importado, y una impresionante piscina infinita que se fundía visualmente con un enorme jardín botánico privado de rocas volcánicas. Era el antítesis de la casa de mis padres. Aquí no había antigüedades polvorientas ni secretos oscuros, solo luz, espacio, libertad absoluta y el fruto innegable de nuestro sacrificio. Fue en ese mismo y majestuoso jardín donde Mateo y yo decidimos celebrar el amor que nos había mantenido vivos. Organizamos una boda de renovación de votos, modesta en espíritu pero impecable en ejecución. Costó muchísimo más de los $12,000 que originalmente habíamos planeado años atrás, pero esta vez, el dinero era nuestro. Solo invitamos a 40 personas, los padres de Mateo, nuestros leales empleados fundadores y los amigos genuinos que nos habían prestado dinero para comer cuando no teníamos nada. Caminé hacia el altar improvisado bajo la sombra de los árboles del Pedregal con un vestido de diseñador mexicano hecho a medida, mirando a los ojos del hombre que me salvó la vida. No hubo prensa de sociales, no hubo apellidos compuestos, no hubo hipocresía. Solo hubo amor puro, champán de verdad y la victoria rotunda de dos almas inquebrantables. Mientras Mateo y yo escalábamos la montaña del éxito paso a paso, dejando la piel en cada roca, el universo, en su infinita, poética e implacable justicia, se encargaba de equilibrar la balanza para aquellos que me habían arrojado al precipicio. El karma no es una fuerza sutil. Cuando decide cobrar facturas pendientes, lo hace con la furia de un huracán categoría 5, arrasando con todo a su paso. Y la familia perfecta, la dinastía intocable de mi padre y el linaje de oro de mi hermana, estaban a punto de descubrirlo de la forma más brutal, pública y humillante posible. Todo comenzó a desmoronarse en el imperio de mentiras de Valeria apenas 3 años después de su boda de ensueño en San Miguel de Allende. El poderoso y supuestamente inagotable emporio de bienes raíces de la familia de Alejandro, su esposo, resultó ser un castillo de naipes construido sobre cimientos de corrupción. Una profunda investigación periodística, seguida por una implacable intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, destapó una monstruosa red de lavado de dinero, evasión de impuestos multimillonaria y sobornos a funcionarios públicos vinculados a la familia de mi cuñado. Los noticieros nacionales abrieron sus transmisiones nocturnas con imágenes de agentes federales incautando los edificios de la empresa y congelando las cuentas bancarias del fideicomiso que mantenía la lujosa vida de Alejandro. De la noche a la mañana, el mi rey intocable perdió absolutamente todo. Sin el dinero sucio de su padre, Alejandro demostró ser exactamente lo que siempre fue, un junior inútil, cobarde, sin una sola habilidad real para sobrevivir en el mundo laboral. Al verse despojado de sus tarjetas de crédito sin límite, cayó en una espiral destructiva de depresión, alcoholismo y ludopatía, perdiendo el poco dinero limpio que les quedaba en casinos clandestinos intentando recuperar su fortuna. Valeria, la princesa intocable que se fue a París con el dinero de mis ahorros, vio cómo su cuento de hadas se convertía en una película de terror. Embarazada de su segundo hijo, con un esposo inútil y una cuenta bancaria embargada, fue obligada por los acreedores a abandonar su lujoso penthouse en Santa Fe. Desesperada y ahogada en deudas que no podía comprender,
tuvo que empezar a rematar en línea sus adoradas bolsas Hermès, sus zapatos Prada y sus abrigos de diseñador a una fracción de su precio original, suplicando a sus antiguas amigas de la alta sociedad que le compraran sus pertenencias para poder pagar la cuenta del supermercado. Por supuesto, esas mismas amigas que bebieron su champaña en la boda le dieron la espalda, bloqueando su número y borrándola de sus exclusivas listas de invitados. La caída fue tan estrepitosa que Valeria y Alejandro tuvieron que mudarse a un departamento minúsculo, mal ventilado y sapsepe en una colonia periférica del Estado de México, el tipo de lugar que ella juraba que le daba alergia con solo mirarlo. Sin más opciones, la niña de oro tuvo que tragar su enorme orgullo y suplicar por un trabajo como empleada de mostrador en una tienda departamental, soportando jornadas de pie y el maltrato de clientes por un salario mínimo que apenas le alcanzaba para los pañales de su primogénito. Pero la justicia divina no se detuvo ahí, el hacha también cayó sobre el patriarca. Mi padre, el intocable doctor Arturo, el hombre que me llamó mediocre y me auguró un futuro de miseria, cometió el peor y más negligente error de su impecable carrera. En su arrogancia, operó a una reconocidísima y poderosa actriz de telenovela sin los protocolos médicos adecuados, buscando ahorrar costos en materiales para mantener su propio estilo de vida. La cirugía fue un desastre monumental, una infección severa carcomió los tejidos del rostro de la actriz, desfigurándola permanentemente y destruyendo su carrera en televisión. La demanda por negligencia médica y daños morales que siguió fue apocalíptica. El escándalo ocupó las portadas de todas las revistas de espectáculos y periódicos serios. El colegio médico le retiró su licencia profesional de por vida de forma irrevocable. Para evitar ir a la cárcel y pagar las decenas de millones de pesos en indemnizaciones impuestas por el juez, mi padre fue forzado a liquidar absolutamente todo su patrimonio. Su exclusiva clínica en Polanco fue embargada. Y la estocada final, la humillación suprema para su ego desmedido. El banco ejecutó la hipoteca de la majestuosa mansión colonial de Lomas de Chapultepec. Mis padres fueron desalojados de la fortaleza donde alguna vez se creyeron dioses inmortales. Mi madre, Carmen, la mujer que se burlaba de la gente pobre y me robó mi futuro sin pestañear, tuvo que empacar sus pocas pertenencias en cajas de cartón. Ahora, los reyes de la sociedad vivían de arrimados en un pequeño departamento rentado en una zona de clase media-baja, sobreviviendo de la raquítica pensión universitaria de mi madre, llenos de resentimiento, deudas y vergüenza pública. El imperio de la superficialidad había colapsado, reducido a escombros y polvo. La familia que me dio la espalda ahora mendigaba en las sombras de la ciudad que alguna vez creyeron dominar. El destino tiene un sentido del humor macabro y sumamente preciso. 4 años de silencio absoluto, de no saber si yo estaba viva o muerta, se rompieron no por el arrepentimiento genuino de unos padres, sino por el veneno verde y corrosivo de la envidia. Una bochornosa tarde de martes, Valeria se encontraba haciendo entregas de paquetes de cosméticos por catálogo que vendía para complementar su miserable salario de vendedora. La ruta la llevó por casualidad a las amplias y arboladas avenidas del fraccionamiento del Pedregal. El calor era insoportable y su viejo auto compacto sin aire acondicionado avanzaba a tirones. Al detenerse en un semáforo frente a una imponente barda de piedra volcánica negra, Valeria levantó la vista y sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados de incredulidad y bilis. Las majestuosas puertas eléctricas de madera y acero de la mansión se estaban abriendo lentamente. De adentro, emergió un automóvil Porsche Panamera reluciente, color gris plomo, con olor a nuevo. Y en el asiento del conductor, usando unas gafas de sol de diseñador, vestida con un impecable traje sastre de lino blanco y despidiéndose con una sonrisa de los guardias de seguridad privada, estaba yo. Elena. La hermana humillada, la desterrada, la mediocre. La sorpresa la paralizó por completo. Me vio acelerar suavemente y desaparecer en la avenida. Valeria orilló su patético vehículo, apagó el motor y, presa de un ataque de histeria incontrolable, comenzó a golpear el volante con los puños hasta que se despellejó los nudillos. Las lágrimas de frustración, de odio y de envidia devoradora le empaparon el rostro demacrado. Tomó su celular con las manos temblorosas y marcó el número de nuestra madre. «Mamá, ¿la acabo de ver?».
La acabo de ver, gritó Valeria al teléfono, llorando con una amargura insoportable. Es Elena. Salió de una mansión que parece un palacio en el Pedregal manejando un Porsche. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué la inútil, la fracasada de Elena vive como una reina intocable mientras yo estoy aquí asándome de calor, vendiendo basura por catálogo y hundida en la ruina? No es justo. No es maldita sea justo, ella no lo merece. Esa misma tarde, mi teléfono celular, un número estrictamente privado que muy poca gente poseía, sonó. Al mirar la pantalla, vi un número desconocido, pero un sexto sentido, frío y punzante, me advirtió quién estaba al otro lado de la línea. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté con voz neutra, recostada en uno de los camastros junto a mi piscina infinita. Bueno, dije. Elena. Elena, mi niña hermosa, sangre de mi sangre. ¿Eres tú? La voz al otro lado era una mezcla nauseabunda de dulzura prefabricada, temblor actuado y falsa nostalgia. Era mi madre, Carmen. Un silencio pesado y denso se instaló en la línea. No sentí absolutamente nada. Ni dolor, ni alegría, ni nostalgia. Solo una fría e inquebrantable superioridad táctica. Soy yo, respondí secamente, sin añadir una sola palabra de afecto, esperando que ella revelara sus cartas. Ay, mi amor, gracias a Dios que contestas. La familia te ha extrañado tanto, con una desesperación que no te imaginas. Han sido 4 largos y tormentosos años de un malentendido terrible que ha destrozado mi corazón de madre. Somos sangre, Elena. La familia jamás debe estar separada, debemos perdonar y dejar el pasado oscuro atrás, continuó mi madre, con un tono teatral que habría ganado un premio de actuación barato. Fíjate que Valeria pasó hoy por tu casa en el Pedregal. Qué bendición tan grande saber que a ti y a tu esposo les está yendo tan de maravilla. Tu hermana dice que tu casa nueva es un verdadero paraíso, digna de ti. Tu padre y yo estamos tan orgullosos, siempre supimos que lograrías grandes cosas. Por favor, hija mía, permítenos ir a visitarte. Queremos abrazarte, conocer tu hogar, reunir a la familia y celebrar juntos tus triunfos. Esbocé una sonrisa fría y afilada como una navaja de afeitar. La desvergüenza humana no conocía límites. Me llamaban niña hermosa, y clamaban perdón solo después de haber verificado con sus propios ojos la existencia de mi fortuna, de mi mansión y del Porsche. Sabía exactamente y con milimétrica precisión a qué venían. Venían como buitres desesperados, oliendo el dinero fresco, buscando salvarse del infierno en el que sus propias decisiones los habían hundido. Podría haber colgado el teléfono. Podría haber bloqueado el número y dejado que se pudrieran en su miseria en el Estado de México. Pero no. Ese sería un cierre demasiado fácil para los villanos de esta historia. Necesitaba mirarlos a los ojos. Necesitaba que entraran a mi palacio, que respiraran mi éxito y que presenciaran de primera mano la mujer inquebrantable que forjaron con su desprecio. De acuerdo, Carmen, respondí, utilizando su nombre de pila deliberadamente para marcar la distancia irreversible. Pueden venir este domingo a las 4 de la tarde a tomar el té. Los 3. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dejaré sus nombres en la caseta de seguridad armada para que los dejen pasar. Colgué sin despedirme. Giré mi rostro hacia Mateo, quien acababa de salir a la terraza con 2 copas de vino tinto de nuestra reserva privada. Le conté la llamada. Sus ojos oscuros brillaron con entendimiento. Ambos sabíamos que el domingo no sería una reunión familiar de reconciliación, sería el juicio final, la ejecución definitiva del fantasma de mi pasado y el momento de cobrar, con intereses, la deuda de dolor que nos habían impuesto. El domingo por la tarde, el cielo de la Ciudad de México estaba despejado, teñido de un azul impecable. Me preparé para la visita como quien se prepara para una batalla psicológica, vistiendo un elegante y discreto conjunto de seda negra, usando el reloj Cartier de diamantes que Mateo me regaló por nuestro aniversario, y proyectando un aura de poder absoluto e indomable. Mateo permaneció a mi lado en la monumental sala principal, con su porte seguro y protector, esperando la llegada de nuestros indeseables invitados. A las 4 en punto, el intercomunicador de la puerta principal sonó.
Los guardias anunciaron su llegada. A través de las enormes ventanas de cristal insonorizado, los vi caminar lentamente por el sendero de piedra volcánica y espejos de agua que conducía a la entrada. El contraste era patético y desgarradoramente irónico. Mi padre, el otrora todopoderoso y soberbio doctor Arturo, caminaba encorvado, vistiendo un traje que evidentemente era de años atrás, desgastado en los codos, y zapatos que habían perdido su brillo. Mi madre, Carmen, intentaba mantener la barbilla en alto con un vestido que alguna vez fue de diseñador, pero su rostro mostraba surcos profundos de amargura, estrés y envejecimiento prematuro. Detrás de ellos, arrastrando los pies, venía Valeria. La niña de oro, la princesa de París. Estaba embarazada de su segundo hijo, vestida con ropa barata de maternidad, sin rastro del maquillaje impecable o las joyas deslumbrantes que presumía en su opulenta boda. Se veía demacrada, agotada y devorada por la envidia mientras sus ojos escaneaban obsesivamente cada centímetro de mi propiedad, desde las obras de arte originales en las paredes hasta los inmensos techos de doble altura. Nuestra empleada doméstica les abrió la puerta y los guió hasta la sala principal, donde Mateo y yo estábamos sentados en un extenso sofá de piel italiana. No me levanté para recibirlos. No hubo abrazos, no hubo besos en la mejilla, no hubo hospitalidad simulada. Les señalé con un leve movimiento de mano las sillas frente a nosotros. Elena, hija mía. Estás bellísima. ¿Y tu hogar? Dios mío, esto es un palacio digno de reyes, comenzó mi madre, con la voz temblorosa, intentando forzar una sonrisa mientras se sentaba al borde del asiento, evidentemente intimidada por el lujo apabullante que la rodeaba. Mateo, querido, qué gusto verte de nuevo. Mateo asintió con una frialdad militar, sin decir una sola palabra. Dejemos el teatro y la hipocresía para otra ocasión, por favor. Mi tiempo cuesta dinero, interrumpí con un tono de voz gélido, cortante y directo. ¿A qué vinieron a mi casa después de 4 años de fingir que yo no existía? Mi padre tragó saliva sonoramente. La humillación de tener que pedirle algo a la hija que tanto despreció era evidente en el temblor de sus manos. Se aclaró la garganta, intentando recuperar un ápice de la autoridad patriarcal que hace mucho había perdido. Iré directo al grano, como siempre me ha gustado, Elena, dijo mi padre, frotándose las rodillas. La familia está atravesando una crisis financiera, un bache temporal bastante severo debido a ciertas injusticias legales que sufrí en el ámbito médico. Hemos perdido la casa de Lomas. Alejandro también tuvo contratiempos con sus negocios. Somos una familia, y la familia debe permanecer unida en los tiempos de tempestad. Ahora que a ti y a tu esposo les ha sonreído la fortuna tan groseramente, consideramos que es tu deber moral y filial ayudarnos a levantarnos. Necesito que me otorgues un préstamo de $300.000 para limpiar mi nombre legalmente y abrir una pequeña clínica de consultoría. Y Valeria y Alejandro necesitan capital para iniciar un negocio de exportaciones. Considerando el nivel en el que vives, unos cuantos cientos de miles de dólares no son absolutamente nada para ti, es casi un cambio de bolsillo. ¡Qué cinismo tan repugnante! 4 años fingiendo que estaba muerta, y ahora vienen a exigir $300.000 como si fuera un derecho divino. Échalos a patadas, Elena. No les des ni un centavo a estos parásitos. La audacia, el cinismo desmedido y la total ausencia de vergüenza en sus palabras me dejaron asombrada por un microsegundo, antes de que una ola de rabia justiciera se apoderara de mí. Me levanté lentamente del sofá. Caminé hacia un mueble de caoba cercano, abrí un cajón con una llave y saqué un sobremanila que había guardado meticulosamente durante 4 largos años. Caminé de regreso y dejé caer el sobre la mesa de cristal frente a ellos. Ábranlo, ordené. Mi madre, con manos temblorosas, tomó el sobre y sacó el documento. Era la copia oficial, sellada por el banco, del comprobante de retiro por 200.000 pesos mexicanos, firmado con el nombre de Carmen. El papel que certificaba el robo de mis sueños. El color drenó por completo de los rostros de mis padres. Valeria miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Familia, susurré con una ferocidad que hizo eco en las paredes de la inmensa sala. Tienen el atrevimiento,
La desfachatez de venir a mi casa a hablarme del deber de la familia después de haberme robado, saqueado y vaciado los últimos malditos pesos de mis ahorros para financiar la luna de miel en París de su princesa. ¿Acaso ya lo olvidaron? Yo no. Recuerdo cada palabra, cada insulto, cada gota de veneno que escupieron sobre mí. Me acerqué a mi padre, mirándolo desde arriba. Tú me miraste a los ojos y me dijiste que yo no merecía ayuda. Me llamaste mediocre, pobre y vergüenza de tu apellido. Me negaste tu protección, tu amor y me arrojaste a la calle. Giré hacia mi madre, quien comenzaba a sollozar lágrimas de cocodrilo. Y tú, la madre devota. Tú entraste a ese banco y me arrancaste 5 años de trabajo y sacrificio sin sentir una punzada de culpa. Me dijiste que yo era una decepción y que me pudriera en la miseria con el hombre que amaba. Señalé la enorme casa a nuestro alrededor con un gesto amplio. Miren a su alrededor. Miren el imperio de la mujer mediocre. Esta casa, mi cuenta bancaria, mi éxito, no los logré gracias a ustedes. Los logré a pesar de ustedes. Los logré porque su traición fue el combustible que necesitaba para entender que no tenía familia. La única familia verdadera que tengo es Mateo. Valeria, incapaz de soportar la presión y el terror de irse con las manos vacías, se tiró de rodillas en el piso de mármol, aferrándose al borde de mi pantalón de seda, llorando con gritos desgarradores y patéticos. «Por favor, Elena, por favor te lo suplico», gritaba mi hermana, con el rímel escurriendo por sus mejillas demacradas. «Alejandro me va a dejar. No tenemos dinero ni para la colegiatura de mi hijo mayor, nos van a correr del departamento el próximo mes. Te lo ruego, perdóname, fui una estúpida, envidiosa y malagradecida. Ayúdame por favor, por la sangre que nos une, ten piedad de mis hijos». La miré con una mezcla de repugnancia y una profunda, gélida lástima. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. «Levántate, Valeria». «Das pena», le ordené con firmeza. Escúchenme todos con mucha atención, porque lo diré una sola vez. No les voy a dar ni un solo puto centavo para pagar sus deudas, para salvar sus pellejos o para financiar sus fracasos. Dejaré que se hundan en el abismo que ustedes mismos cavaron con su avaricia y su maldad. Los tres comenzaron a llorar de desesperación, pero levanté la mano para exigir silencio. Sin embargo, continué, mi voz bajando a un tono calmado y letal. A diferencia de ustedes, yo no soy un monstruo desalmado, y no voy a castigar a criaturas inocentes por los pecados asquerosos de sus padres. He ordenado a mi equipo legal que establezca un fideicomiso educativo anónimo y bloqueado a favor de mis sobrinos. Ese fondo cubrirá exclusivamente el pago directo a las escuelas y gastos médicos básicos de los niños hasta que cumplan la mayoría de edad. Y quiero ser absolutamente clara, el fondo estará administrado por mi firma de abogados en Estados Unidos. Ustedes, Valeria, Alejandro, Carmen y Arturo, no podrán tocar, oler ni ver jamás un solo centavo de ese dinero. Jamás. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Les había otorgado la salvación de sus nietos, pero les había negado la satisfacción de sus propios caprichos. Los había humillado de la forma más elegante, devastadora y piadosa posible. Les quité el poder y se lo mostré en la cara. Ahora, salgan de mi casa, ordené, señalando la inmensa puerta principal con una autoridad absoluta e irrefutable. Salgan de mi propiedad y no vuelvan a acercarse a mí, a mi esposo o a mi familia jamás. Han dejado de existir en mi mundo. Mi padre, con el rostro desencajado y rojo de ira impotente, se puso de pie torpemente. Quiso abrir la boca para lanzar una de sus clásicas maldiciones, pero la mirada asesina de Mateo, quien dio un paso al frente dispuesto a sacarlo a la fuerza si era necesario, lo hizo retroceder como un perro cobarde. Mi madre, Carmen, intentó acercarse para tocar mi rostro, llorando a mares y vociferando su papel de víctima incomprendida, repitiendo que me arrepentiría de ser tan despiadada con quienes me dieron la vida. Valeria simplemente se levantó del suelo, derrotada, vacía y completamente humillada, arrastrando los pies hacia la salida. Mateo llamó a los guardias de seguridad por su radio y los acompañó hasta la salida principal, asegurándose de que caminaran por el sendero hacia la calle.
Yo me quedé parada en el umbral de mi palacio de cristal, observando cómo la puerta eléctrica de seguridad de acero macizo se cerraba lenta, pesada y definitivamente a sus espaldas, con un ruido metálico que resonó como el cierre del candado de mi propia prisión emocional. Los habían expulsado del paraíso. Cuando el sonido del motor de su viejo auto se desvaneció en la avenida, un silencio sanador, puro y celestial descendió sobre la mansión. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Una ola de alivio, de liberación total y absoluta me recorrió desde la coronilla hasta la punta de los pies. El veneno de 20 años de maltrato emocional, rechazo y humillación había sido extirpado de mi sistema de forma permanente. Había ganado. No solo en el saldo de mi cuenta bancaria, sino en la victoria suprema de mi propia dignidad y autoestima. El demonio de mi pasado estaba muerto y enterrado. Sentí unos brazos fuertes, cálidos y protectores rodear mi cintura desde atrás. Mateo apoyó su barbilla en mi hombro y depositó un beso suave y lleno de amor infinito en mi mejilla. «Se acabó, mi reina», susurró Mateo con su voz profunda. «Finalmente eres libre». Me giré entre sus brazos, hundiendo mi rostro en su pecho amplio, y por primera vez en años, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, ni de pérdida, ni de rabia. Eran lágrimas cristalinas de paz profunda, de una felicidad inquebrantable, el llanto de una mujer que había atravesado las llamas del infierno y había resurgido convertida en acero inquebrantable. Semanas después de aquel cierre definitivo, la vida decidió bendecirnos de la manera más hermosa posible. Descubrí que estaba esperando nuestro primer hijo. Una niña. Esa tarde, sentada en la terraza de nuestra habitación principal, viendo cómo el sol naranja de la Ciudad de México se ocultaba detrás de las montañas, acaricié mi vientre apenas abultado y le hice una promesa sagrada a mi pequeña. Le juré por mi vida y mi alma que jamás conocería el rechazo en su propia casa. Le juré que crecería rodeada de un amor incondicional, ciego y absoluto. Le prometí que jamás sería comparada con nadie, que su valor no estaría dictado por un cheque ni por un apellido de sociedad, y que jamás sería un instrumento para alimentar el ego de sus padres. La venganza perfecta no consiste en destruir al enemigo, consiste en reconstruir tu vida de tal manera que su existencia sea irrelevante para tu felicidad. Mis padres y mi hermana intentaron ahogarme en la oscuridad para ellos poder brillar. Lo que no sabían, lo que jamás comprendieron en su infinita ceguera, es que la presión extrema que ejercieron sobre mí no me aplastó, me convirtió en un diamante. Y a veces, mis queridas amigas que me escuchan, la negativa más cruel, el rechazo más despiadado que recibimos de aquellos que juraron amarnos, se convierte en el regalo más colosal de nuestras vidas. Porque es esa misma traición la que te arrincona, la que enciende la chispa de tu propia supervivencia y te empuja, sin opción alguna, a construir un imperio glorioso donde tú, y solo tú, eres la única y absoluta reina de tu destino. ¡Wow! Simplemente wow. Tengo que calmarme un poco porque esta historia me tiene respirando fuego. Lo que esos padres le hicieron a Elena no fue solo favoritismo, fue abuso financiero y psicológico en su forma más pura. Robarle a tu hija sus ahorros de 5 años, dinero que sudó friendo churros, para pagarle un mes en París al yerno millonario que ni siquiera trabaja. Es la cosa más repugnante y elitista que he leído en mucho tiempo. Y Valeria, esa princesa de plástico, obtuvo exactamente lo que merecía. Me encanta, me fascina que Elena no solo se hizo rica, sino que les dio la estocada final con ese fideicomiso para los niños. Les quitó cualquier argumento. Los humilló con clase. User Karma Israel 23 comenta, Elena es una diosa absoluta. Lo del fideicomiso para los sobrinos fue brillante. Los dejó sin poder llorar que es una mala tía, pero sin darles un solo centavo para sus caprichos. Exacto, Karma Israel 23. Esa es la mejor parte de todo esto. Les tapó la boca legalmente. Si se quejan, quedan como unos monstruos codiciosos frente a todos. Fue una jugada de ajedrez perfecta. User Family First 99 comenta, entiendo que estaba herida, pero dejar a sus padres arruinados y desesperados cuando tienes 25 millones en el banco es un poco frío. Al final del día siguen siendo tus padres. Mira, Family First 99, no podría estar más en desacuerdo contigo.
Esa frase de siguen siendo tus padres es la excusa favorita de los abusadores. La sangre no te da derecho a destruir la vida de alguien y luego exigir rescate. Elena no los arruinó, ellos solitos se destruyeron por su propia arrogancia y negligencia médica. ¿Tú les darías $300.000 a las personas que te robaron tu boda? Ni en broma. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrían perdonado a esta familia o habrían hecho exactamente lo mismo que Elena? Déjenme saber todo en los comentarios. Dejen un buen like si disfrutaron este karma instantáneo y suscríbanse al canal para más historias intensas. Nos vemos en el próximo vídeo.